veremos la diferencia entre dos conceptos que se suelen confundir: el concepto de clima y el concepto de tiempo meteorológico. El clima se define como un conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan a una región a lo largo de las estaciones y los años. A diferencia del clima, el tiempo meteorológico es el estado de la atmósfera en un momento y lugar específicos. El tiempo atmosférico cambia su comportamiento con el paso de las horas. No es igual la temperatura a la mañana, a la tarde o a la noche. Por eso existen los famosos pronósticos del tiempo. Los meteorólogos, que vemos en la tele, se encargan de analizar los datos que envían los satélites de cómo se mueven las masas de aire que provocarán o no los cambios en las condiciones en el corto plazo, de 1 a 15 o 20 días. Para determinar el clima de un lugar se necesita medir la temperatura, la presión atmosférica y la humedad todos los días durante por lo menos 30 años. Con todos esos datos se hace un promedio y por eso los climas, según la temperatura, se clasifican en cálidos, templados o fríos y según la humedad en áridos o semiáridos. En periodos de tiempos geológicos, miles y miles y miles de años, el clima puede cambiar naturalmente. Por ejemplo, lugares que en la actualidad son desérticos y secos, antes pudieron haber sido húmedos y haber albergado una frondosa vegetación. Hubo etapas de glaciaciones que ocuparon gran parte del planeta. Por ello, es necesario estudiar una zona durante un mínimo de 30 años antes de caracterizar su clima. Y también sabemos que en el futuro, si no se toman medidas hoy, las condiciones globales del planeta cambiarán. Esto provocará un efecto dominó que generará cambios en todas partes. Zonas húmedas pueden pasar a ser desérticas y viceversa. Para poder comprender lo que ocurre a nuestro alrededor, tenemos que comprender qué elementos están presentes en la atmósfera y por lo tanto en todos los climas, y qué factores hacen que no exista el mismo clima en todas partes. Entonces, tenemos dos conceptos que deberemos desmenuzar y explicar: elementos y factores del clima. Los elementos están en el aire y son tres: la temperatura, la presión atmosférica y la humedad. La temperatura es el grado de calor que presenta la atmósfera y se mide con el termómetro. La presión atmosférica es el peso que ejerce la atmósfera sobre la Tierra y se mide con el barómetro. Y la humedad es el porcentaje de vapor de agua presente en la atmósfera y se mide con el higrómetro. Ahora vamos a hablar de cómo estos elementos van a variar dependiendo de los factores que están en la Tierra. Elementos en el aire, factores en la Tierra, no lo olvides. La temperatura puede variar por factores como la latitud, por la altitud, por la distancia al mar y las corrientes marinas. Modificación por efecto de la latitud. A medida que nos alejamos del ecuador, 0 grados, la temperatura desciende 1 grado cada 180 kilómetros. Entonces, a medida que aumentan los grados de latitud, disminuye la temperatura. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque los rayos solares caen de manera perpendicular sobre el ecuador y los trópicos y en forma cada vez más oblicua si nos alejamos hacia los polos, donde irremediablemente siempre hará frío. La temperatura también se modifica por la altitud o la altura. A medida que subimos una montaña, la temperatura del aire disminuye 1 grado cada 180 metros que ascendemos. Esto ocurre porque el sol calienta a la Tierra
y la Tierra calienta a la atmósfera. Si el Sol calentara a la atmósfera, estaríamos quemados. En las montañas nevadas, a partir de los 5.000 metros de altura o más, la nieve no se derrite nunca. También influyen otros factores, como la baja presión atmosférica y la diferente composición de gases a medida que ascendemos. La distancia al mar también es un factor que puede modificar la temperatura, porque, estando cerca del mar en verano, las temperaturas no son tan altas, ya que siempre llega la brisa fresca del mar. Y en invierno, si el agua del mar no se congela, modera también las bajas temperaturas en tierra firme. Entonces, el mar actúa como moderador de la temperatura, ni tanto calor ni tanto frío. Este efecto es gracias a lo que se llama inercia térmica. El mar demora mucho más tiempo en calentarse o enfriarse que la tierra, actuando así como moderador de las temperaturas. En los sitios alejados del mar o de otro cuerpo de agua como un lago, los cambios suelen ser muy bruscos. Por ejemplo, en los desiertos, la temperatura del día puede llegar a los 50 grados y a la noche bajar a 10 grados bajo cero. Las corrientes marinas, que son como ríos que se trasladan dentro de los océanos, también son un factor que influye en las temperaturas, ya sean estas corrientes frías o cálidas. El ejemplo de esta influencia más notable es lo que sucede con la corriente cálida del Golfo, que su acción hace habitable gran parte de Europa hasta casi el Polo Norte. La presión atmosférica es otro elemento del clima, está en el aire, y la definimos como el peso que ejerce la atmósfera sobre la Tierra. Cuando hace calor, las moléculas de aire se dilatan, son más livianas y tienden a ascender. Por eso, en los días cálidos hay menos presión, ya que el aire se ha dilatado y elevado. Al contrario, cuando hace frío, las moléculas de aire se contraen, son más pesadas y tienden a descender. Por eso la presión atmosférica es mayor. Al existir zonas cálidas y zonas frías, estas diferencias de presión generan los vientos. Entonces, el viento es aire en movimiento que se desplaza de las zonas de alta presión, zonas frías, hacia las zonas de baja presión, zonas cálidas. Así, cuando ocurren varios días donde sube la temperatura, se establece un centro de baja presión o centro ciclónico. Este centro atrae a la masa de aire frío que ingresa desde el centro de alta presión o centro anticiclónico, porque el aire cálido le deja lugar, espacio, a la masa de aire frío para que ingrese. La humedad es la cantidad de vapor de agua que presenta la atmósfera y es el tercer elemento del clima. Cuando una masa de aire se carga de mucha humedad, se producen las lluvias, cuando esta carga de humedad llega al nivel de saturación. Las precipitaciones pueden ser en forma de gotas de agua, de granizo, de nieve o minúsculas partículas que forman la niebla o neblina. La humedad impacta de manera directa en los ambientes, ya que su existencia facilita o no la vida vegetal y animal, la presencia de ríos que aporten el vital elemento a la población. Hay tres tipos de precipitaciones: ciclónicas o de frente, cuando chocan dos masas de aire de distinta temperatura y humedad; convectivas, cuando el sol evapora el agua o se eleva la humedad de las selvas durante cierta cantidad de horas. Esa humedad se eleva, al elevarse se enfría, al enfriarse se condensa y cae. Cuando predominan este tipo de lluvias, generalmente en zonas tropicales o subtropicales, llueve todos los días más o menos a la misma hora. Tiene que ver con lo que conoces como el ciclo del agua.
Las lluvias orográficas ocurren cuando se interpone una cadena montañosa, el aire debe elevarse, al elevarse se enfría, se condensa y luego precipita. Entonces, la disposición del relieve es un factor del clima que facilita o no las precipitaciones. Por esto, ciertos lugares son húmedos y otros desérticos.